Clara llevaba semanas sin regresar a la casa donde había crecido. Todo había cambiado desde que su padre, Ernesto, desapareció sin dejar una sola explicación. La policía solo encontró puertas abiertas, luces encendidas y un silencio que helaba el alma. Pero ninguna pista real. Aquella tarde, Clara decidió volver sola. La fachada estaba igual, pero algo en el aire se sentía distinto. Como si la casa estuviera esperándola. Empujó la puerta principal y el crujido resonó como un lamento. El olor a humedad mezclado con un aroma tenue, casi imperceptible, la hizo detenerse. Era un perfume que reconoció al instante. El perfume que Ernesto usaba todos los días. Pero él no podía estar allí. Eso era imposible. Aún así, Clara avanzó por el pasillo. Las fotografías seguían colgadas, excepto una. Justo la que mostraba a Clara y Ernesto el día de su cumpleaños número 10. Estaba arrancada. Solo quedaba el marco vacío y las marcas de arañazos alrededor, como si alguien hubiera intentado quitarla con desesperación. Clara sintió que algo no estaba bien. Muy lejos de estar bien. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un golpe. Luego otro. Venía desde el cuarto de Ernesto, un cuarto que se supone debía estar sellado desde la investigación. Clara tragó saliva. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Papá, ¿eres tú?», susurró, aun sabiendo que no obtendría respuesta. Pero la obtuvo. Una voz baja, ronca, dura. «Clara, no debiste volver». Ella quedó paralizada. La voz venía del interior de la habitación. Y Clara sabía con absoluta certeza que esa no era la voz de Ernesto. Clara retrocedió un paso. La voz seguía ahí dentro, como si supiera que ella estaba escuchando, como si la hubiera estado esperando. El pasillo pareció cerrarse, la temperatura bajó de golpe. Clara respiró hondo. Aunque todo su cuerpo le gritaba que saliera corriendo, dio un paso hacia la puerta entreabierta. La habitación estaba oscura. Solo entraba un hilo de luz desde la ventana cubierta por una cortina vieja. «¿Quién está ahí?», preguntó Clara, intentando que su voz no temblara. Silencio. Luego, un movimiento. Ligero, apenas perceptible, pero suficiente para hacer crujir el piso. Clara empujó la puerta un poco más. El cuarto de Ernesto estaba exactamente igual que el día que desapareció. La cama sin tender, sus herramientas sobre la mesa, un cuaderno abierto como si hubiera estado escribiendo justo antes de irse. Pero había algo más. Algo que no debía estar ahí. En medio de la habitación, en el suelo, había un objeto envuelto en una tela oscura. Una tela que Clara reconoció al instante. Era el saco favorito de Ernesto. El que llevaba puesto el día que lo vieron por última vez. Clara se inclinó con cuidado y lo levantó. Algo cayó al piso. Algo pequeño. Algo metálico. Un llavero. El llavero que Ernesto llevaba siempre, pase lo que pase. El que jamás, se quitaba. Clara sintió como el aire se le escapaba del pecho. «Papá», susurró. Entonces la voz volvió a sonar. Más cerca. Más clara. «No abras eso, Clara. No estás lista». Ella se giró de inmediato. Pero no había nadie. Solo la puerta del armario, que ahora estaba entreabierta. Aunque Clara estaba completamente segura de que la había visto cerrada cuando entró. El silencio era tan profundo que parecía esconder algo respirando detrás de él. Clara apretó los puños. Tenía que seguir. Tenía que descubrir qué le pasó a Ernesto. Y todo indicaba que la primera respuesta estaba justo ahí. Dentro del armario. Clara se quedó inmóvil frente al armario. Sabía que si lo abría, ya no habría vuelta atrás. Algo en el ambiente le advertía que estaba a punto de cruzar un límite que había permanecido sellado desde la desaparición de Ernesto. Pero también sabía que, si no lo hacía, jamás obtendría respuestas. El llavero en su mano temblaba ligeramente, como si tuviera vida propia. O como si quisiera decirle algo. Clara respiró hondo y dio un paso adelante. La madera del suelo crujió con un sonido largo y seco que retumbó en la habitación. Cuando agarró la manija del armario, notó que estaba fría. Demasiado fría, como si hubiese estado dentro de un congelador. «Papá, si estás aquí, dame una señal», susurró. Nadie respondió. Clara abrió lentamente. El interior estaba oscuro, pero no era una oscuridad normal. Era más espesa, más densa, como si algo dentro absorbiera la poca luz de la habitación. Por un instante creyó ver movimiento, pero era imposible saber si era real o solo producto de su mente atacada por el miedo. Entonces lo vio.
Un cuaderno. El cuaderno negro de Ernesto. El mismo que él usaba para anotar cosas del trabajo, para planear proyectos, para escribir frases que decía que no quería olvidar. Estaba colocado cuidadosamente sobre una caja, como si alguien lo hubiese dejado ahí a propósito. Clara lo tomó con manos temblorosas. La primera página estaba arrancada. La segunda también. La tercera, vacía. Pero en la cuarta había un mensaje escrito con la letra de Ernesto. Clara, si estás leyendo esto, no vuelvas a esta casa sola. Clara sintió un vuelco en el estómago. Siguió pasando las páginas con desesperación. Al final del cuaderno, en la última hoja que quedaba, había una frase escrita a toda prisa, casi ilegible, como si Ernesto hubiera tenido muy poco tiempo para terminarla. No confíes en lo que escuches. No soy yo. Las palabras le helaron la sangre. Justo entonces, a su espalda, la misma voz que había escuchado antes susurró. Clara, por favor, ayúdame. Era la voz de Ernesto. Igual a la que recordaba. Igual a la que había intentado olvidar para no derrumbarse. Pero después de leer ese mensaje, Clara lo supo con absoluta certeza. Ese no era Ernesto. La puerta del armario, que había quedado apenas abierta, se cerró de golpe detrás de ella con un estruendo que hizo vibrar toda la casa. Clara retrocedió, apretando el cuaderno contra su pecho, mientras un frío indescriptible recorría todo su cuerpo. La casa estaba tratando de decirle algo. Ernesto también. Y fuera lo que fuera. No, nadie estaba preparado para escucharlo. Clara retrocedió hasta sentir la pared fría contra su espalda. El cuaderno se mantenía apretado contra su pecho como si fuera un escudo. La casa estaba completamente silenciosa, pero no era el silencio normal de un lugar vacío. Era un silencio espeso, hostil, expectante, como si algo la estuviera observando desde algún rincón que ella no podía ver. La voz volvió a sonar, esta vez más clara, más cercana. Clara, no te vayas. Por un momento, el corazón de Clara quiso creer. Quiso pensar que tal vez Ernesto estaba vivo, atrapado, herido, lo que fuera. Pero el mensaje en la última página la sostuvo en la realidad como un golpe seco. No soy yo. Eso lo cambiaba todo. Clara apretó los dientes y se obligó a avanzar hacia el pasillo. Cada paso resonaba como un trueno en la casa vacía. La luz del atardecer atravesaba los ventanales, pero incluso así, el interior parecía más oscuro de lo que debería ser. El aire estaba más frío también, como si algo drenara la temperatura a medida que ella caminaba. Al pasar por la sala, algo llamó su atención. Una fotografía sobre la mesa. No recordaba haberla visto ahí antes. Era una foto de ella y Ernesto, tomada 5 años atrás, en la playa. Ambos sonreían, pero alguien había marcado un círculo alrededor del rostro de Ernesto, con un bolígrafo rojo, como si quisiera remarcar algo que ella no veía. Clara tomó la foto, tratando de entender por qué estaba allí. Entonces notó lo peor. Detrás de ellos, entre la gente, aparecía una sombra humanoide, borrosa, como si estuviera mirando directamente a la cámara. Una figura que ella jamás había visto ese día. Una figura que no tenía rasgos, pero sí tenía forma. Y estaba justo detrás de Ernesto. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué es esto? La respuesta llegó desde el pasillo, como un susurro húmedo, casi arrastrado. Estoy aquí. Clara giró con rapidez. Eligió no mirar hacia el fondo del pasillo. No quería ver lo que fuera que producía esa voz. Lo único que pensó fue en salir. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando intentó abrirla, la manija no se movió. Era como si la puerta estuviera sellada desde adentro. Tiró con fuerza, 1 vez, 2, 3. Nada. La casa no iba a dejarla ir. Una ráfaga helada recorrió su espalda y la voz volvió a sonar, esta vez más cerca de su oído, tan cerca que sintió el calor, o el frío, de un aliento que no pudo pertenecer jamás a un ser humano. Clara, no corras, quédate conmigo. Ella se apartó de golpe, golpeando su hombro contra la pared. El pánico ya no cabía en su cuerpo. Lo sentía en la garganta, en los dedos, en cada latido acelerado. Pero entonces, el cuaderno se deslizó de sus manos y cayó abierto en el suelo. Una página que antes parecía en blanco, ahora tenía un mensaje nuevo, escrito como si la tinta aún estuviera fresca. Sube al ático. Todo empezó allí. Clara tragó saliva. Sabía que esa letra, esa sí era la de Ernesto. Reconocería su forma de escribir incluso en la oscuridad. Si él dejó eso ahí,
Entonces tal vez el ático no era una trampa. O tal vez sí. Pero era la única pista real que tenía. Con el pulso descontrolado y el miedo apretándole el pecho, Clara miró hacia la escalera que llevaba al ático. La puerta de madera al final estaba entreabierta, como si alguien, o algo, la hubiera estado esperando. Clara respiró profundo. Y dio el primer paso. Clara subió los primeros escalones hacia el ático sintiendo como el aire se volvía más denso. Cada peldaño crujía bajo sus pies, pero no sonaba a madera vieja. Sonaba como si la casa respirara debajo de ella, lenta, profunda, inquietante. A mitad de camino dudó, paralizada por la idea de estar caminando hacia algo que no podría enfrentar. Pero el mensaje de Ernesto en el cuaderno la sostuvo como un ancla. Todo empezó allí. Al llegar a la puerta del ático, Clara la empujó suavemente. El olor a polvo y madera húmeda llenó sus pulmones, pero debajo de eso, había algo más, un aroma familiar. El perfume de Ernesto. El que él usaba todos los días antes de irse a trabajar. El corazón se le encogió. Ernesto, ¿qué querías que encontrara aquí? El interior del ático estaba casi a oscuras, iluminado apenas por una ventana pequeña que dejaba entrar la luz de la luna. Las sombras se movían, proyectadas por objetos antiguos, cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas. Parecían figuras humanas congeladas en silencio, mirándola desde todos los ángulos. A Clara le temblaron las manos, pero avanzó. Cerca del centro del ático descubrió algo fuera de lugar. Una caja de madera abierta, sin polvo encima, como si alguien la hubiera manipulado recientemente. Dentro había documentos, fotografías y una carpeta azul con su nombre escrito a mano. No recordaba haber visto eso antes. Tomó la carpeta. Al abrirla, la respiración se le detuvo. Eran cartas. Cartas escritas por Ernesto. Todas dirigidas a ella. Al tomar la primera, notó que la fecha era reciente. Demasiado reciente. Clara sintió un escalofrío y comenzó a leer. Las letras estaban hechas con la caligrafía suave y redondeada que solo Ernesto tenía. Clara, si estás leyendo esto, significa que todo salió mal. Intenté detenerlo, pero ya no podía esconderlo más. Clara sintió que el piso se movía ligeramente bajo sus pies. Siguió leyendo, con las manos cada vez más frías. La casa, no es lo que crees. No pertenece a nosotros. Nunca nos perteneció. Un ruido seco la hizo girarse. Algo se movió detrás de una de las sábanas, como si alguien hubiera pasado caminando por detrás. Clara retrocedió unos pasos, apretando la carta contra su pecho. Su respiración se aceleró. Un instinto primario le gritaba que no estaba sola. Pero no salió. Ernesto había querido que ella supiera esto. Tenía que continuar. Tomó otra carta. Desde que nos mudamos, escucho pasos cuando duermes. Veo sombras donde no debería haber nadie. Y creo que algo se pegó a mí. Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, porque en ningún momento Ernesto se había atrevido a contarle nada. Siempre sonreía, siempre la protegía, siempre fingía tranquilidad. Y ahora entendía por qué. Había estado luchando solo. La última carta estaba separada, como si él la hubiera dejado a propósito para que fuese lo primero que ella encontrara, pero por alguna razón había sido la última que sus manos alcanzaron. En la parte superior, un mensaje breve. No mires atrás. Clara tragó saliva. Y justo cuando sus ojos terminaron de leer esa línea, un aliento frío rozó su nuca. Una presencia detrás de ella. Una sombra que no debía estar allí. Clara cerró los ojos con fuerza, sin moverse. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio pulso. Y entonces, una voz, grave y deformada, muy distinta a la de Ernesto, susurró a su espalda. No debiste volver. El aliento frío detrás de Clara la paralizó. Sus dedos temblaban sujetando las cartas mientras su mente gritaba que corriera, pero su cuerpo no respondía. La voz, esa voz que no era humana, había dicho palabras que no podía ignorar. El silencio que siguió fue peor, era como si el ático entero contuviera la respiración junto a ella. Clara apretó los ojos, repitiéndose mentalmente que esa presencia no podía ser real, que quizás su mente, agotada y cargada de miedo, le estaba jugando una mala pasada. Pero el frío persistía. Sentía cada milímetro del aire helado que golpeaba su cuello. Y entonces, en un espasmo de valentía, giró el cuerpo de golpe. No había nadie. Solo las sábanas cubriendo los objetos, las sombras proyectadas por la luz tenue de la luna, y el silencio absoluto. Pero algo había cambiado.
La carta que Clara sostenía ya no estaba en su mano. Su mirada descendió lentamente hasta el piso. Allí, justo a sus pies, la carta estaba abierta, perfectamente extendida, como si alguien, o algo, la hubiera colocado de forma deliberada. Clara tragó saliva y se agachó a recogerla, aunque todo en su interior le suplicaba que no lo hiciera. Las letras de Ernesto parecían escritas con prisa. No estás sola en este ático. Nunca lo has estado. Clara retrocedió un paso. Las paredes parecían encogerse, como si la casa misma estuviera respirando más fuerte. Algo crujió detrás de las cajas apiladas. Clara entrecerró los ojos tratando de ver a través de las sombras, pero nada se distinguía con claridad. Decidió que era suficiente. Debía salir del ático. Tenía que hacerlo. Ernesto había querido que encontrara esas cartas, sí, pero también había querido protegerla. Y si él temía algo que vivía dentro de esa casa, ella debía tomarlo en serio. Clara se giró para dirigirse a la escalera, pero se detuvo en seco. La puerta del ático, que ella había dejado entreabierta, estaba completamente cerrada. Un golpe seco resonó desde el otro lado, como si alguien hubiese presionado la puerta con fuerza desde fuera. Clara sintió como el pánico la invadía. Corrió hacia la puerta, intentó girar la manija, pero no cedió. Estaba trabada. No, 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 ábrete, gritó, golpeando la madera. La casa respondió con un gemido largo y profundo, como si la estructura entera se quejara de su presencia. Era un sonido que jamás había escuchado antes, un lamento que parecía venir desde el suelo hasta el techo. Y entonces, ese olor volvió. El perfume de Ernesto. Pero esta vez no venía del aire. Venía de alguien parado detrás de ella. Clara sintió la sombra aproximarse. No audiblemente, sino con la certeza visceral de que no estaba sola. Una voz suave, esta vez idéntica a la de Ernesto, susurró en su oído. No debiste leer las cartas, Clara. Ella se volvió con un grito ahogado, pero no vio a Ernesto. La sombra frente a ella tenía silueta humana, pero no tenía rostro. Solo una piel oscura, lisa, sin ojos, sin boca, sin nada que pudiera reconocer como humano. La sombra dio un paso hacia ella. Clara retrocedió hasta chocar con la puerta. Su respiración se aceleró, y por un instante creyó que todo acabaría allí, en ese ático donde Ernesto había descubierto algo que lo había atormentado hasta sus últimos días. Pero entonces, mientras la sombra avanzaba, Clara sintió bajo su pie algo sólido. Una llave. La misma llave que Ernesto llevaba siempre colgada en su cuello. Ella la tomó instintivamente. Y al hacerlo, la sombra se detuvo. Como si la llave la contuviera. Como si conociera su poder. Clara no sabía qué significaba eso. Pero sí sabía una cosa. Ernesto le había dejado esa llave por una razón. Y ahora, tenía que descubrir cuál era. La sombra permaneció inmóvil, como congelada en pleno movimiento. Su figura oscura temblaba suavemente, como si luchara contra algo invisible que la obligaba a no avanzar. Clara sostenía la llave con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No entendía por qué, pero aquella simple llave estaba conteniendo a esa cosa. Oh, tal vez. Ernesto había logrado que así fuera. El ático estaba en penumbra, iluminado apenas por la tenue luz que se filtraba por la pequeña ventana. A Clara le temblaban las piernas, pero sabía que no podía quedarse ahí parada esperando a que la sombra se liberara. Con pasos lentos, sin quitar la mirada de esa figura sin rostro, comenzó a moverse hacia un lado, siempre manteniendo la llave levantada. La sombra emitió un sonido extraño. No era un gruñido. No era una voz. Era algo como el lamento de un animal herido mezclado con un intento de imitar palabras humanas. Un sonido que nunca debió existir. ¿Qué eres?, susurró Clara, aunque sabía que preguntar era inútil. La sombra respondió con un movimiento brusco hacia adelante, pero la llave brilló con un destello casi imperceptible y la figura retrocedió, como quemada por algo que no podía ver. Clara, respirando entrecortadamente, bajó la mirada por un segundo hacia la llave. Era pequeña, antigua, de hierro, desgastada por los años. Ernesto siempre había dicho que era algo importante, pero jamás explicó por qué. Ella pensó que era un recuerdo de familia, nada más. Ahora entendía que Ernesto le había ocultado la verdad para protegerla. Con la sombra aún contenida, Clara se movió hacia la puerta del ático. La manija seguía atascada, pero al acercar la llave, ésta vibró ligeramente en su mano, como si reconociera el lugar. Clara tragó saliva y la insertó en la cerradura.
La llave encajó como si hubiera sido hecha para esa puerta. La giró. Un clic seco resonó en todo el ático. La puerta se destrabó. Pero antes de que pudiera abrirla, la sombra lanzó un chillido agudo, como si hubiera percibido lo que estaba por suceder. La figura se agitó violentamente, tratando de liberarse de lo que fuera que la mantenía estática, y el ático comenzó a vibrar. Las cajas temblaban, los objetos cubiertos por sábanas se sacudían como si quisieran levantarse solos. Clara empujó la puerta, pero ésta se resistió, como si algo del otro lado intentara mantenerla cerrada. Reuniendo toda su fuerza, la abrió de golpe. El pasillo la recibió con un silencio tan profundo que dolía. Antes de salir, Clara miró por última vez al interior del ático. La sombra se había inclinado hacia adelante, y aunque no tenía ojos, Clara sintió claramente cómo la observaba. No con odio, sino con hambre. Ella bajó el último escalón justo cuando un estruendo sacudió el ático. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, casi atrapando su mano. Clara dio un salto hacia atrás, temblando. El sudor frío le corría por la espalda. El sonido se detuvo. Nada más se movió. Clara se acercó a la pared y respiró lentamente, intentando recuperar el control. La llave, aún caliente en su mano, parecía pulsar suavemente, como si marcara un camino, como si quisiera guiarla. Y entonces lo vio. En la parte posterior de la llave había un número grabado. No lo había notado nunca. El número 12. Clara abrió los ojos con sorpresa. De inmediato entendió a qué se refería. En el sótano de la casa había una antigua puerta metálica, oxidada y sellada desde que ella se mudó con Ernesto. Nunca la habían abierto. Nunca la habían necesitado. Pero Ernesto había grabado ese número en su llave por una razón. Clara sabía cuál era su siguiente paso. Ir al sótano. Clara descendió las escaleras con la llave en la mano, sintiendo como el aire de la casa cambiaba a cada paso. Era como si la oscuridad del ático hubiera comenzado a filtrarse hacia el resto de la casa. Las luces parecían más débiles, los sonidos más profundos, y cada rincón parecía observarla. Pero Clara ya no podía detenerse. La llave con el número 12 la estaba guiando, casi empujándola hacia el lugar donde Ernesto había guardado aquello que nunca quiso mostrarle. Llegó al primer piso y caminó hacia la puerta que llevaba al sótano. Era una puerta antigua, más vieja que la casa misma, con bisagras oxidadas que parecían dormidas desde hacía años. Clara pasó sus dedos por la superficie de la madera, sintiendo las marcas y grietas que el tiempo había dejado. El sótano siempre le había dado mala espina, incluso antes de todo esto. Ernesto evitaba hablar de él, y cuando ella preguntaba, él respondía con un simple: «No hay nada interesante ahí, Clara. De verdad». Pero ahora sabía que no era así. Ernesto había escondido la verdad bajo sus pies. Con un esfuerzo decidido, Clara abrió la puerta del sótano. Un olor a humedad y metal oxidado la golpeó de inmediato. Bajó el interruptor de la pared, y una luz amarillenta, casi moribunda, iluminó las escaleras de concreto. Cada paso resonaba como un eco que respondía desde lo profundo. Cuando llegó al final de las escaleras, vio la puerta metálica. La única puerta que jamás habían abierto. Era gris, fría, y tenía un número grabado en la parte superior. 12. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La llave vibró de nuevo. Se acercó lentamente. La puerta tenía una cerradura antigua, cubierta de polvo. Insertó la llave con cuidado, y para su sorpresa, encajó a la perfección. La giró, y la cerradura produjo un sonido seco que resonó por todo el sótano. Clara cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y empujó la puerta. El interior estaba completamente oscuro. Un vacío profundo, silencioso. Pero después de unos segundos, un olor familiar emergió desde dentro. El mismo olor que había sentido en el ático. El olor de Ernesto. Clara apretó los labios, recordando que ese olor ya no significaba consuelo, sino advertencia. Encendió la linterna de su celular y entró. La luz temblorosa reveló un espacio pequeño, casi como una celda, con paredes de concreto y el techo cubierto de humedad. Y allí, en el centro, había una mesa de madera vieja. Encima de la mesa, un cuaderno. El cuaderno de Ernesto. Clara avanzó lentamente, sintiendo que cada centímetro que recorría era un paso más hacia la verdad que él nunca quiso que viera. Tomó el cuaderno con manos temblorosas. La tapa estaba desgastada, y en la primera página, con la letra apurada de Ernesto, había una frase. «Si llegaste aquí, Clara,
Es porque ya te encontró. El corazón de Clara se detuvo por un instante. Volvió a leer la frase, sintiendo como la piel se le erizaba. Entonces abrió la siguiente página. Había dibujos. Dibujos de la sombra. Días, fechas, anotaciones hechas con nerviosismo. Se mueve cuando no lo miro. Imita mi voz. No quiere que Clara sepa. El ático no la contiene por mucho tiempo. Clara sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Ernesto había estado luchando contra esa cosa solo. La había contenido, había intentado protegerla, había vivido con ese terror mientras ella no tenía idea de nada. Y entonces, la última página la golpeó como un puñetazo en el pecho. Había una frase escrita con tinta corrida, como si Ernesto la hubiese escrito llorando, o temblando. Clara, perdóname. No pude detenerla. Si te habla con mi voz, no le creas. Clara dejó caer el cuaderno, temblando, cuando escuchó un sonido detrás de ella. No en el ático. No en el piso de arriba. Ahí mismo, en el sótano. Una respiración lenta. Muy lenta. Muy cerca. Y luego, la voz de Ernesto, suave y quebrada. A solo unos centímetros de su oído. Clara, no tienes que leer más. Clara quedó paralizada, incapaz de reaccionar. Ernesto, con la respiración entrecortada, miraba alrededor como si la casa estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. El olor de la humedad, la ventana rota y el silencio pesado hacían que cada segundo pareciera una sentencia. Clara, no estamos solos. Murmuró Ernesto, sin apartar la vista del pasillo. Ella sintió un escalofrío recorrerle la columna. El sonido volvió, pasos lentos, arrastrados, cada uno más cercano que el anterior. Entonces, desde la oscuridad del corredor, una figura finalmente dio un paso hacia la luz. No era un ladrón. No era un desconocido. No era nada que ellos esperaran encontrar dentro de su propio hogar. Clara llevó la mano a su boca, ahogando un grito. La sombra levantó el rostro. Y en ese instante, la verdad cayó sobre ambos como un balde de agua helada. Yo sabía que volverían. Susurró la voz quebrada de la figura. Ernesto retrocedió. Clara tembló. Porque lo que habían descubierto no era un intruso. Era alguien que jamás imaginaron ver ahí. Alguien por quien todavía no estaban preparados. Alguien que cambiaría todo para siempre. La figura salió por completo de la penumbra, revelando un rostro demacrado, ojeroso, pero inconfundible. Clara sintió que las piernas le fallaban. No, no puede ser, susurró, con la voz quebrada. Ernesto se quedó sin aire. Porque esa persona no debía estar allí. No después de tanto tiempo. No después de lo que les habían dicho. ¿Cómo entraste a nuestra casa?, preguntó Ernesto, intentando sonar firme, aunque el temblor en su voz lo delataba. La figura bajó la mirada, casi con vergüenza. Nunca me fui del todo, respondió. Solo necesitaba un lugar donde esconderme. Clara dio un paso atrás, con la respiración acelerada. ¿Esconderte de quién? ¿Y por qué aquí? La figura levantó la mirada, y en esos ojos cansados había un miedo tan profundo que hacía imposible no sentirlo en la piel. Porque ustedes eran los únicos que podían ayudarme, dijo entre sollozos. Un silencio espeso llenó la casa. La verdad empezaba a asomar, pero aún había algo que esa persona no se atrevía a decir. Hasta que, tragando saliva, soltó la frase que dejó a Clara y a Ernesto completamente inmóviles. Y porque lo que encontraron hoy no fue un accidente. Clara sintió como el corazón se le detenía. Ernesto apretó los puños, intentando mantener la calma. La figura continuó. Hay alguien más, alguien que ya sabe que volvieron. La casa entera pareció encogerse con esas palabras. El verdadero peligro apenas había comenzado. Clara dio un paso hacia atrás, sintiendo que el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. ¿Cómo que alguien más?, logró decir, aunque su voz sonó como un susurro roto. La figura, aún temblorosa, cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Ernesto, con la mandíbula tensa, avanzó un paso. Habla claro. ¿Quién te persigue? ¿Quién estuvo aquí antes de que llegáramos? La persona levantó la mirada lentamente, y esa expresión lo decía todo. Miedo. Pánico puro. Lo llamaban el vigilante, dijo al fin. Y jamás actúa solo. Clara sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Ese nombre, nunca lo había escuchado.
pero algo en su tono le hizo entender que no era cualquier persona. ¿Qué quería?, preguntó Clara. La figura respondió casi en un susurro. Entró buscando algo que ustedes sin saberlo guardaban. Ernesto frunció el ceño, confundido. ¿Nosotros? ¿Qué podríamos tener? La figura negó lentamente. No es lo que tienen, es lo que vieron. El silencio se rompió con un golpe seco arriba. En el segundo piso. Los tres se quedaron helados. Otro golpe. Y luego, pasos arrastrados. Clara agarró el brazo de Ernesto con fuerza. ¿Hay alguien más en la casa? La figura palideció aún más. Les dije. Él ya sabe que volvieron. Ernesto dio un paso hacia las escaleras, pero Clara lo detuvo. No subas, no estás escuchando. Los pasos continuaron, lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando algo detrás de sí. El peligro ya no era una posibilidad. Estaba dentro de la casa. Los pasos en el piso de arriba se hicieron más marcados, golpeando la madera antigua con una cadencia irregular, como si la persona, o lo que fuera, caminara con dificultad. Clara sintió el corazón retumbarle en las sienes, un pulso tan intenso que casi no escuchó cuando Ernesto le dijo en voz baja: «Clara, quédate detrás de mí». Ella negó, temblorosa pero firme. «No voy a dejarte subir solo». La figura que habían encontrado, aún apoyada en la pared, alzó la mano, pidiendo silencio. «Escuchen». Los pasos se detuvieron. Un segundo de silencio absoluto. Luego otro golpe, más fuerte, como si algo pesado hubiese caído sobre el piso. Ernesto dio un paso frente a las escaleras, pero la figura lo detuvo con un gesto brusco. «No entienden. Él no sube ni baja escaleras. Nunca lo hace. Lo que oyeron arriba». Clara tragó saliva. «¿Entonces qué es?». La figura respondió con la voz quebrada. «Es lo que dejó atrás». Ernesto respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras sus ojos buscaban en la penumbra señales de movimiento. El silencio volvía a sentirse espeso, casi vivo. Un olor extraño comenzó a bajar desde el segundo piso, una mezcla de polvo quemado y humedad encerrada. Clara frunció el ceño. «Huele a madera quemada». La figura asintió. «Él marca los lugares donde estuvo. Siempre huele así después». Ernesto apretó los labios. «No podemos quedarnos aquí sin saber qué está pasando». Clara sintió el impulso irracional de agarrarlo del brazo, detenerlo, pero algo dentro de ella, una mezcla de miedo e intuición, le dijo que necesitaban ver. Necesitaban saber que se escondía arriba para entender a qué peligro se estaban enfrentando. La figura, aun con miedo evidente, los miró fijamente. «Si van a subir, háganlo juntos. No se separen pase lo que pase». Ernesto tomó una linterna del cajón junto a la puerta, la encendió y la luz cortó la oscuridad como un cuchillo. Miró a Clara. «Vamos». Ella asintió, respiró profundo y puso un pie en el primer escalón. La madera crujió con un lamento largo. Ernesto subió detrás de ella, linterna en mano. A mitad de la escalera, un sonido repentino los congeló. Un susurro. Débil. Arrastrado. «Clara». Ella giró la cabeza lentamente. Ernesto abrió los ojos con horror. La voz había venido, del segundo piso. Pero no era una voz desconocida. Era la voz de Clara. La misma. Idéntica. Como si otra versión de ella misma estuviera esperándolos arriba. El aire en el segundo piso parecía distinto, como si una presión invisible descendiera sobre Clara y Ernesto a cada paso que daban. La linterna temblaba en la mano de Ernesto mientras subían el último escalón, y Clara podía sentir como un frío inexplicable le recorría la espalda, como si alguien soplara detrás de su cuello. No miró hacia atrás. No quería confirmar si había alguien allí. La voz, su propia voz, había sonado demasiado clara, demasiado humana. Y eso era lo que más la aterraba. Ernesto levantó la linterna y la dirigió hacia el pasillo del segundo piso. La luz reveló un corredor estrecho, cubierto de polvo, con cuadros descolgados y marcas en las paredes, como si alguien hubiera arrastrado las manos a lo largo de ellas. Clara bajó la mirada. Las marcas eran iguales a las que ella hacía cuando estaba nerviosa. Idénticas. Ernesto susurró. «Clara, eso no lo hiciste tú, ¿verdad?». Ella negó, tragando saliva con fuerza. «No, yo no he estado aquí arriba desde que era niña». El silencio se volvió tan intenso que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Entonces, la voz volvió a sonar,
esta vez más cerca, desde la habitación del fondo. Ernesto. Él quedó helado. La voz ahora era la suya. Exacta. Perfecta. Clara agarró su brazo. No entres. Ernesto tragó saliva. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos a oscuras sin saber qué está pasando. La puerta del fondo estaba entreabierta, y desde dentro salía un leve resplandor rojizo, como si una luz débil pulsara. Avanzaron lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque cada paso hacía crujir la madera de forma traicionera. Cuando finalmente llegaron a la puerta, Ernesto la empujó con suavidad. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. El resplandor rojizo provenía del interior de un viejo armario empotrado. Clara sintió un nudo en el estómago. Ese armario. Siempre me dio miedo cuando era niña. Ernesto respiró profundo. Vamos a ver qué hay dentro. Pero antes de que pudiera dar un paso, el armario tembló. No era un golpe. No era un ruido. Era como si algo dentro estuviera respirando. Una exhalación lenta, profunda, casi humana. Clara retrocedió un paso, pero Ernesto la tomó de la mano. No te suelto. El resplandor aumentó. Las paredes vibraron ligeramente. Y de pronto, desde el interior del armario, una voz mezclada, la de Clara y la de Ernesto a la vez, susurró. Por fin volvieron. La puerta del armario se abrió sola. Y lo que vieron dentro, no se parecía a nada que hubieran imaginado. El resplandor rojizo iluminó los rostros tensos de Clara y Ernesto mientras la puerta del armario se abría por completo, sin que nadie la tocara. Ambos contuvieron la respiración. Pero al ver el interior no encontraron un monstruo, ni una figura humana, ni nada que pudiera reconocerse fácilmente. Lo que había dentro del armario era peor. Clara entrecerró los ojos, intentando comprender lo que veía. Las paredes internas no parecían de madera, sino de un material rojizo, casi como piel. Respiraba. Subía y bajaba, como si aquel espacio tuviera pulmones. La luz pulsaba al ritmo de ese movimiento, débil pero constante, como un corazón latiendo desde dentro. Ernesto retrocedió un paso. Esto no es posible. Pero Clara, inexplicablemente, no apartó la mirada. Algo dentro de ella sentía una mezcla de repulsión y familiaridad. Como si esa cosa siempre hubiera estado allí, esperando justo ese momento. Ernesto, ¿ves eso?, dijo señalando más adentro. En el fondo del armario había una enorme grieta, vertical, delgada, como una rajadura profunda. Pero no era una simple abertura. De ella salía un murmullo suave, casi imperceptible, como si alguien dentro murmurara secretos que no debían ser oídos. Cada cierto segundo, la rajadura se abría apenas, exhalando una bocanada de aire frío. Ernesto tomó la mano de Clara con más fuerza. No te acerques. Pero ella dio un paso adelante, ignorándolo. No sabía por qué lo hacía. Era como si algo tirara de ella, como si una parte de su mente quisiera recordar algo que siempre había olvidado. Algo enterrado. Algo reprimido. De pronto, el murmullo se hizo más fuerte. Clara abrió más los ojos. La voz era la suya. No me dejaste salir, decía en un susurro quebrado. La sangre le heló. Ernesto la jaló hacia atrás. Clara, esto no es real, no escuches. Pero la voz volvió a sonar, más clara, más definida, más imposible. Ernesto. Él se quedó paralizado. La voz era la suya, hablándole desde dentro de la grieta. Susurros superpuestos, mezclados, como si alguien estuviera imitando sus voces o absorbiéndolas. Clara sintió un mareo repentino, una presión en el pecho. ¿Por qué? Porque siento que esto lo conozco, murmuró, apoyándose en la pared. El armario empezó a vibrar. La grieta se expandió unos centímetros, dejando salir otra bocanada de aire helado que apagó casi toda la luz del pasillo. La linterna parpadeó en la mano de Ernesto. Clara, tenemos que irnos de aquí. Pero antes de que pudieran dar un paso atrás, algo salió de la grieta. No una mano. No un rostro. No un ser. Sino una sombra. Una silueta oscura que imitaba perfectamente la figura de Clara, pero sin rasgos. Solo un contorno negro, respirando al mismo ritmo que el armario. Ernesto se quedó sin palabras. Clara sintió un temblor en el cuerpo. La sombra dio un paso hacia afuera. Y entonces, con una voz que sí era humana, que sí era Clara, pero que no pertenecía a nadie que estuviera allí, dijo: «Ustedes nos dejaron aquí primero». Clara sintió que las piernas le fallaban.
Ernesto apretó su mano. La sombra levantó la cabeza. Y el armario volvió a respirar. La sombra dio un paso más fuera del armario, imitando cada movimiento de Clara como si estudiara la forma exacta en la que ella respiraba. Clara sintió como la piel se le erizaba. Era como mirarse a un espejo oscuro que devolvía una versión sin alma. Ernesto retrocedió apenas, sin soltar la mano de Clara, pero lo suficiente para protegerla con su cuerpo. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, murmuró Clara, sin poder apartar la mirada de la figura. La sombra no tenía rostro, pero parecía enfocarla como si pudiera verla. Cada vez que hablaba, su voz sonaba como un eco que venía desde el fondo del armario, una mezcla inquietante entre la voz de Clara y el murmullo que habían oído antes. «Ustedes nos dejaron aquí primero», repitió, pero esta vez la frase cayó con más peso, como si fuera una acusación directa. Clara sintió un hormigueo en la nuca. Algo dentro de ella quería negar rotundamente esas palabras. No tenía sentido. Ella nunca había estado en esa casa antes de mudarse con Ernesto. Jamás había visto ese armario viejo, ni escuchado esa voz que tanto la perturbaba. Pero su corazón daba señales de otra cosa, una sensación de déjà vu tan intenso que casi dolía. Ernesto dio un paso firme hacia adelante, tensando la mandíbula. «No sabemos quién eres ni qué quieres, pero Clara no te debe nada». La sombra imitó la postura de Ernesto con un movimiento lento y espeluznante, como si absorbiera la fuerza de su cuerpo. El pasillo se volvió más frío. La linterna volvió a parpadear. «Ernesto», dijo la sombra con la voz exacta de él. Un escalofrío le recorrió la columna. Clara apretó de nuevo su mano. «No te le acerques». Pero la sombra inclinó ligeramente la cabeza hacia Clara, como si la obedeciera o la reconociera. La grieta dentro del armario empezó a cerrarse con un sonido áspero, como si la casa exhalara de vuelta. Y cuando casi se sella por completo, la sombra habló de nuevo, esta vez con una frase que obligó a Clara a llevarse la mano al pecho. «Tú lo olvidaste, pero nosotras no». Clara sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «¿Nosotras? ¿Olvidaste?» Ernesto la miró, angustiado. «Clara, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere?» Ella negó con la cabeza, pero no con convicción. Había un temblor en sus manos. Una punzada en la sien. Una imagen borrosa que intentaba formarse en su memoria, como si la voz de la sombra hubiera abierto una pequeña grieta dentro de su propio recuerdo. La grieta del armario terminó de cerrarse de golpe. La sombra quedó totalmente afuera, separada del lugar del que había emergido. El pasillo se sumió en un silencio opresivo. Clara sintió un mareo y apoyó una mano en la pared. «No sé qué significa, pero siento que esto ya lo viví». Ernesto la sostuvo por la cintura. «Clara, no tienes que recordarlo ahora. Vamos a salir de esta casa. Ahora». Pero justo cuando dieron un paso hacia atrás, la sombra habló una vez más, con una voz tan clara que parecía humana. «No pueden irse. Todavía falta que recuerde lo que pasó aquella noche». Clara se detuvo de inmediato. Su corazón pareció romperse por dentro. ¿De qué noche hablaba esa cosa? Si ella no recordaba ninguna, Clara sintió que el frío del pasillo se le metía en los huesos. La sombra permanecía inmóvil, pero su presencia ocupaba cada esquina, como si esperara que ella misma diera el siguiente paso. Ernesto la seguía sosteniendo por la cintura, como si temiera que ella se derrumbara en cualquier momento. «¿De qué noche hablas?», preguntó Clara, pero apenas lo dijo su voz se quebró. «Yo no recuerdo nada». La sombra inclinó la cabeza muy despacio, como si analizara cada palabra que salía de sus labios. «Eso es lo que te enseñaron a decir». El eco se expandió por el pasillo, apagando incluso el sonido de la lluvia contra las ventanas. Ernesto frunció el ceño y dio un paso adelante, decidido. «Si quieres que Clara recuerde algo, dímelo claramente. No voy a dejar que la confundas». La sombra volvió la mirada hacia él. No tenía ojos, pero la tensión en el aire era tan fuerte que los dos sintieron que estaban siendo estudiados. «Ernesto». La voz que escucharon no era el eco extraño de antes. Era la voz de Clara. Clara tragó saliva, retrocediendo un paso. «¿Por qué hablas como yo?» «Porque así me escuchabas esa noche». Esas palabras atravesaron a Clara como un cuchillo helado. Una presión le empezó a punzar en las sienes. Una imagen borrosa, un destello de una habitación oscura, su respiración acelerada, un golpe seco detrás de ella, apareció por un instante, tan rápido que no tuvo tiempo de asimilarla. «¿Qué? ¿Qué fue eso?», murmuró Clara.
llevándose una mano a la frente. Ernesto la sostuvo mejor. «Clara, ¿estás bien? ¿Qué viste?» Ella negó con la cabeza. «No sé, solo una luz y un sonido». La sombra avanzó un paso. No caminaba. Se deslizaba. Ernesto puso un brazo frente a Clara. «Aléjate de ella». La sombra se detuvo, como si respetara el límite. Pero siguió hablando, directo a Clara. «Te lo mostraría todo ahora, pero no podría soportarlo». «Entonces explícalo», dijo Clara, exigiendo respuestas esta vez, aunque su voz temblaba. «Dime qué pasó esa noche, que olvidé». La sombra emitió un sonido tenue, como si respirara por primera vez. «Tú no olvidaste, te obligaron a olvidar». Clara sintió que el piso casi desaparecía bajo sus pies. «¿Quién? ¿Quién me obligó?» La sombra levantó la mano, un contorno oscuro que apenas tenía forma, y señaló hacia el pasillo, hacia la escalera por donde ellos habían bajado momentos antes. «La respuesta está arriba». Un golpe seco resonó desde el segundo piso, esta vez más fuerte, más cercano. Clara dio un salto del susto. Ernesto la apretó contra él. La sombra continuó, con su voz escalofriantemente calmada. «Hay algo tuyo, guardado donde juraste no volver a mirar». Otra punzada atravesó la mente de Clara. Esta vez fue más clara. Una puerta blanca. Sus manos temblando al cerrarla. Un llanto detrás. Su respiración descontrolada. Clara llevó ambas manos a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin saber por qué. Ernesto la abrazó, alarmado. «Clara, ¿qué estás recordando?» Pero antes de que ella pudiera responder, la sombra dio la frase que hizo que Clara sintiera que el corazón se le partía en dos. «Tú no huiste de esta casa, huiste de lo que dejaste encerrado allí arriba». El golpe volvió a sonar. Esta vez, rasguños. Justo detrás de la puerta blanca que Clara acababa de recordar. Clara sintió como el aire se espesaba mientras avanzaba hacia la sala. Ernesto la seguía, intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Todo en la casa parecía detenido, como si el tiempo hubiese estado esperando su regreso. Sobre la mesa seguía el cuaderno abierto, la última frase escrita con la misma tinta seca. «No abras la puerta del sótano». «Aún no». Clara tragó saliva. «Ernesto, ¿y si todo esto no era una advertencia, sino una guía?» Él no respondió. Solo miraba la puerta del sótano, esa madera vieja que parecía respirar. La cerradura estaba torcida, como si alguien hubiera tratado de abrirla desde adentro. Un golpe seco los hizo estremecer. «Toc». Clara dio un paso atrás. Ernesto se acercó apenas unos centímetros y preguntó con voz fracturada. «¿Quién está ahí?» El silencio fue inmediato, un silencio que parecía observarlos. Cuando Ernesto extendió la mano hacia la manija, Clara lo detuvo. «Espera». El cuaderno. Lo tomó con desesperación y pasó las páginas rápidamente, buscando alguna pista que tal vez antes había pasado por alto. Una hoja doblada cayó al suelo. Era una fotografía. En ella aparecían ellos dos, abrazados, sonriendo, pero había algo más. Detrás de ellos, casi imperceptible, una figura oscura, delgada, como si fuera una sombra que no pertenecía a ese lugar. Clara sintió un escalofrío tan profundo que casi la derribó. «Esa foto, jamás la tomamos», susurró. Ernesto volvió a mirar la puerta del sótano. Ahora había una línea de luz filtrándose por debajo, una luz tenue, parpadeante, como si algo en el interior se moviera. Toc, toc. Esta vez fue más fuerte. Clara respiró hondo. «No podemos seguir huyendo. Si esta casa quiso decirnos algo, si todo lo que vivimos antes fue una señal, entonces tenemos que enfrentarlo». Ernesto asintió, aunque su mirada revelaba un miedo que jamás había sentido. Ambos tomaron la manija. La madera estaba fría. Demasiado fría. «A la cuenta de 3, dijo Ernesto. Clara apretó su mano. 1, 2, 3. Abrieron. Una ráfaga de aire helado los golpeó, apagando las luces de toda la casa. El sótano se iluminó solo con esa luz extraña que vibraba desde lo profundo. Y entonces lo vieron. No era una persona. No era un animal. No era algo que el mundo hubiera explicado alguna vez. La figura los miró, o al menos eso parecía. Y en esa mirada silenciosa, Clara y Ernesto comprendieron que aquello no había llegado a la casa. Siempre había estado allí, esperándolos. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Y la casa, por primera vez desde que volvieron, dejó de estar en silencio.